El día de hoy vamos a hablar sobre los circuitos RC de carga y descarga de un condensador. Lo haremos mediante la simulación de un desfibrilador. ¿Qué es un desfibrilador? Un desfibrilador es un instrumento que puede administrar una carga eléctrica controlada al corazón. Esta técnica y este instrumento se empezaron a usar desde el año 1796, cuando se implementó su uso en la medicina. En este proyecto, luego de estudiar la teoría de los circuitos RC, realizamos el montaje en la plataforma Tinkercad para simular el funcionamiento de un desfibrilador. ¿Sí? Entonces, la técnica de administración de descarga, que tiene principalmente dos variantes. La primera, que es una desfibrilación, que es una descarga sincrónica con las ondas electrocardiográficas que son usadas para terminar una FB o una TB sin pulso. O la segunda, que es una cardioversión, que es una descarga sincrónica con la rama ascendente de la R, la cual es administrada para las otras arritmias rápidas, como una fibrilación auricular, un flutter auricular o un TB. Existen varios tipos de desfibriladores en la industria, tales como los monofásicos, en los que el sentido de la corriente es en un solo sentido, o los bifásicos, en donde la corriente fluye en una primera parte positiva y luego realiza un retorno en una parte negativa. Se dice que el término de desfibrilación incluye la ausencia de FB o TB, que cortan la energía del cuerpo 5 segundos después del choque. ¿Cuál es el funcionamiento o cómo funciona un desfibrilador? El volumen del flujo de electrones es llamado corriente y se mide en amperios. El voltaje, como ya lo sabemos, es la fuerza que mueve la corriente. La presión y el empuje del flujo de los electrones es medido en voltios. Siempre existe una resistencia al flujo de los electrones, el cual es denominado impedancia. La carga es la cantidad de electrones por tiempo y se expresa en coulombs, mientras la energía, que es una unidad para seleccionar la descarga, es el voltaje por la carga y se mide en joules. Debemos tener en cuenta que la corriente aplicada se rige por la relación voltaje-impedancia, la cual se mide en ohms. Otros elementos a considerar en la desfibrilación son la corriente promedio, que es la cantidad medida de corriente que llega al corazón durante la descarga, y la corriente pico, que es la cantidad máxima de corriente que llega al corazón. Demasiada corriente pico puede generar una disfunción miocardia, y la corriente promedio es la que se considera como un componente responsable de una desfibrilación exitosa. La amplitud de corriente pico, corriente media, duración de fase y flujo de corriente las debemos ver como determinantes de la eficacia de dicha descarga. Entonces, el mecanismo por el cual el desfibrilador almacena tanta energía y impide que la persona que lo esté usando sufra una descarga eléctrica consta de unos elementos denominados condensadores, los cuales reciben la corriente que proviene de unas baterías, y estas mismas a su vez permanecen cargadas de electricidad mediante la alimentación permanente de la corriente alterna. Entre los elementos más importantes del montaje de este circuito tenemos los condensadores y las resistencias. Un condensador, también conocido como un capacitor, es el componente eléctrico que utilizan los circuitos eléctricos y electrónicos. Tiene la capacidad de almacenar la energía mediante un campo eléctrico. Sabemos que un condensador está compuesto por dos superficies conductoras que van separadas por un material dieléctrico o un aislante. Cuando estas superficies se someten a una diferencia de potencial, se adquiere una carga eléctrica positiva, mientras la otra adquiere una carga eléctrica negativa. Entonces,
El funcionamiento de un condensador se basa en dos láminas metálicas separadas por un aislante eléctrico o un material dieléctrico que cuando se conectan esas láminas a una fuente de energía o se somete a una diferencia de potencial, una lámina comienza a cargarse negativamente, o sea, se llena de electrones, mientras que la otra tiende a liberar los electrones y queda cargada positivamente. Al desconectar la fuente de energía de las placas, estas se mantienen cargadas, muy cerca una entre otra, gracias al material aislante, y esto hace que las cargas tiendan a atraerse y se mantengan en las placas, almacenando la energía eléctrica para ser utilizada cuando se requiera. Hola, mi nombre es Duan Alejandro Vargas. En esta parte vamos a hablar lo que fueron los materiales y métodos usados para desarrollar el laboratorio o el circuito del desfibrilador. La plataforma que usamos fue Tinkercad. Tenemos en cuanto a los materiales un suministro de energía de 10 voltios. Tenemos un switch deslizante, una resistencia de 100 ohmios, un condensador de 1000 microfaradios y dos multímetros. En este caso medimos con este de la izquierda los amperios y el de la derecha medimos el voltaje del condensador. La configuración del switch se generó de forma que apenas la fuente se habilite, el circuito está de forma cerrada. En este caso, para que apenas se habilite la fuente, empiece a cargar el condensador, como lo vamos a ver en este momento. Aquí habilitamos la fuente y podemos evidenciar, en ese caso, que se empieza a cargar lo que es el condensador. En este caso, como el circuito está cerrado, se está generando la alimentación del condensador. En este momento, si de pronto cerramos la fuente de alimentación, podemos evidenciar que el condensador queda con los voltios que le brindó la fuente o el suministro de energía, y en el momento en el que abrimos el circuito podemos evidenciar de que se va a generar la descarga. Ya en este momento podemos verificar o confirmar en este caso de que el voltaje que tenía guardado o almacenado el condensador es liberado, simulando en este caso la carga que se genera o que se brinda a la persona, en este caso, que está presentando la situación médica. Adicional a ello, bueno, en el método hablamos un poco del montaje, es lo que ya dialogamos, de que el circuito se dejó cerrado, pues de forma que apenas se habilite la fuente, empiece a cargar lo que es el condensador. Luego de ello tenemos las figuras. La figura 1 es la imagen del circuito RC sin aplicarle ningún suministro de energía. Luego tenemos la figura número 2, donde podemos evidenciar que el circuito está cerrado y apenas habilitamos la fuente, se empieza a realizar la carga del condensador. Por último, en la figura 3 tenemos el circuito abierto, en el cual, a pesar de que en esta ocasión la fuente estaba habilitada, se genera la descarga del voltaje que tiene el condensador almacenado. Buen día, mi nombre es David Hernández y les voy a hablar sobre la recolección y graficación de los datos obtenidos en la simulación con el software de Tinkercad. Como podemos ver, la primera recolección que hemos hecho es la recolección de datos a la hora de cargar el condensador. Como vemos en la tabla, hemos recolectado los datos de tiempo, amperaje, la unidad de amperaje, el voltaje y la unidad de voltaje. Y una vez hemos obtenido estos datos, lo que se ha hecho es pasar todos los datos a una sola unidad de medida. Entonces, como podemos ver aquí, lo que hemos hecho es transformar todo el amperaje en miliamperios, debido a que estos estaban en microamperios. Una vez se han realizado estos cambios, lo que se ha hecho es como tal obtener las gráficas tanto de tiempo versus amperaje como de tiempo versus voltaje.
Entonces, como podemos ver aquí, esta es la gráfica de tiempo versus amperaje, la cual nos muestra la información de la carga total que tuvo el condensador, y después vemos cómo esta descendió drásticamente. De igual forma, si vemos aquí en la gráfica de tiempo versus voltaje, vemos que el voltaje como tal estaba como cero y este empieza a ascender de una forma drástica y se mantiene en un punto. De igual forma, se ha realizado el mismo procedimiento para la recolección de datos a la hora de descargar el condensador. Entonces, como vemos aquí, tenemos la misma tabla. Entonces tenemos tiempo, amperaje, la unidad de amperaje, el voltaje y unidad de voltaje. Y de igual forma, en este caso, vemos que tenemos tanto miliamperios como microamperios. Y de igual forma, la unidad de voltaje tenemos voltios y milivoltios. Entonces lo que se ha realizado es cambiar toda la unidad de voltaje y hemos obtenido estos resultados. Una vez hemos obtenido todos estos resultados, lo que hemos realizado es realizar dos gráficas, las cuales son de tiempo versus amperaje y tiempo versus voltaje. Como podemos ver en este caso, en la gráfica de tiempo versus amperaje, podemos ver que esta baja drásticamente y esta se vuelve a recuperar a medida del tiempo. De igual forma, en la gráfica de tiempo versus voltaje, vemos que el valor es demasiado grande y este a la hora de ser descargado baja drásticamente hasta llegar a cero. Buenas tardes, vamos a presentar los resultados obtenidos en este proyecto, el primero es diseñando el dispositivo. Vimos los conceptos básicos de un circuito eléctrico donde se realiza una descarga eléctrica dirigida que se encuentra regulada por un condensador. Segundo, analizamos los factores de flujo eléctrico o de descarga que el aparato puede soportar según su capacidad de carga y de descarga. Y por último, la configuración del dispositivo con variables más reales, donde nos dimos cuenta que la descarga dura milésimas de segundo, dando un voltaje específico que el cuerpo humano pueda resistir y no cause daños. La conclusión del proyecto es que el dispositivo diseñado es un instrumento que suministra una descarga eléctrica a una persona cuyo ritmo cardíaco es bastante bajo, con el fin de que éste vuelva a su ritmo normal. A partir de esto, se ha propuesto simular el funcionamiento de dicho dispositivo, con el fin de identificar y analizar el funcionamiento de este a partir de la construcción del circuito realizado. Se ha podido identificar las funciones que cumple un condensador frente al almacenamiento de energía y liberación de este. Cabe mencionar que los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de la capacitancia y voltaje que se le suministre al circuito. En conclusión, se ha podido identificar que el uso de los circuitos RC que contienen elementos similares al dispositivo diseñado como condensadores y resistencias hacen presencia en nuestra vida cotidiana. Debido a esto, los podemos encontrar en elementos de protección personal, herramientas, dispositivos, por ejemplo, el flash del celular, entre otros, y que son de gran ayuda aunque no seamos conscientes de aquello.